50 en España, el 90% de la población se confesaba creyente en Dios y solo el 10% se consideraba ateo. 50 o 60 años después, para el 2010, 2008 más o menos, en solamente 60 años, una generación y media, las cifras habían cambiado de una manera tal que era sorprendente. Ese 90% que era declarada creyente, o que era ese porcentaje que declaraban creyentes, ahora había pasado a que ese 90% se confesaban ateos y solo un 10% se confesaban creyentes en Dios. Más o menos desde los años 90, 2000 hasta esa época, cada año en algún país de Europa se cierra un templo de esos grandes, incluso históricos, cristianos, que durante siglos abarcó gente creyente para que vaya a escuchar el culto. Lo compran grandes empresarios para poner allí discotecas, o zonas de diversión, o supermercados, o moles, porque son eran grandes construcciones, porque el poder de la palabra, la fuerza de la palabra en la sociedad en ese tiempo era fuerte. Algo más duro todavía, países como Inglaterra y como Francia, los que han hecho estudios apuntan en 50 años a ser más musulmanes que cristianos, porque han abierto las puertas a gente de África y los musulmanes, y ha sido tan débil su testimonio con los de adentro y con los suyos, y la transmisión del Evangelio en sus casas han sido tan débiles, han sido tan relativos en eso, se han preocupado y se han mareado con su propia prosperidad, se han ocupado y se han contentado con que sus hijos y sus nietos durante generaciones sean buenos profesionales, sean prósperos económicamente, les vaya bien, sean potencia, pero moralmente no les importaba. Espiritualmente no era importante. Lo más importante era que sean grandes empresarios, grandes profesionales y personas de éxito. Y así pasando los años, en algunas generaciones, esos países hoy están dejando su identidad y pasando a tener otras identidades. En países como Latinoamérica el Evangelio está creciendo, pero podemos pensar que si no hacemos lo que Dios nos manda hacer, como familias, como padres, como hombres y mujeres que tenemos hogar y tenemos a quienes compartir y a quienes criar, entonces en los próximos años podemos repetir la misma historia de esos países. Para el año 1979, en Estados Unidos se quitó la lectura de la Biblia y las oraciones y se prohibió. No solo se quitó, se prohibió. Y a partir de allí, no sé si ustedes vieron las noticias, y ya tiene algunos años, pero de los 90, que yo más o menos veo noticias y tengo un poco más de apertura a noticias internacionales. Cada cierto tiempo hay un tiroteo de un colegio de los Estados Unidos. Es algo bien repetido, que siempre hay un loquito que de pronto se cruza, coge su arma, tiene problemas allí, tiene muchas cosas, y va al colegio y empieza a disparar y mata por matar. Atentados en colegios y en escuelas. Antes de 1979 casi no había. Después que se quitó la oración y la Biblia, la lectura bíblica de los colegios, empezó a suceder. ¿Pero por qué se quitó eso? Porque los que tenían que formar las nuevas generaciones solamente se enfocaron en el éxito profesional, económico y material, y no se enfocaron en lo que es más importante, la transmisión de la vida espiritual. Podemos repetir muchas cosas. Hoy en día hay muchos sueños de que los peruanos quieren ir, por ejemplo, a países como Canadá. Pero hoy en día en Canadá, si tú quieres vivir la vida cristiana como la palabra de Dios manda, puedes terminar en la casa. Aquí no más se fija, ¿no? Puedes tener éxito económico, pero si tú quieres vivir la vida cristiana como Dios manda, tú no puedes corregir a tu hijo porque te vas a la cárcel. Los hijos ya no te pertenecen, ya no le pertenecen a los padres, de acuerdo a las leyes, le pertenecen al Estado. Si un hijo nace hombre y tiene 6 años, se siente mujer, pero tú le quieres decir, no, tú no eres mujer, tú eres hombre, ese hijo te puede denunciar a esa edad y el Estado te lo quita. Hay países donde obligatoriamente un niño de 6 años se puede hormonar para ser mujer.
y el Estado lo avala, lo protege y el padre no puede oponerse. Países que se formaron sobre el fundamento cristiano y a ello deben su prosperidad económica y social, hoy en día están pagando las consecuencias de no haber cumplido los padres la responsabilidad que les corresponde discipulando a sus hijos en los caminos del Señor. El texto que acabamos de leer es un texto muy importante para aquellos que criamos hijos. Es muy importante, hermanos, porque nos da algunas claves y aquí vamos a ver 4 claves importantísimas con respecto a la transmisión de los principios del Evangelio, de la palabra de Dios a los nuestros, a nuestra familia, a los que estamos con nuestra cobertura. El versículo 6 empieza diciendo, ¿qué dice el versículo 6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El corazón, cuando la Biblia expresa corazón, el concepto bíblico constantemente se refiere a lo más profundo de la persona. El asiento donde están las decisiones, las emociones y todo lo que tiene que ver de lo más profundo que nace de la persona. Y es importante entenderlo esto, amados hermanos, amado amigo, porque hay cosas que a veces hacemos y decimos superficialmente, pero en el fondo a veces no lo queremos hacer, ni siquiera queremos decir. O sea, no lo tenemos desde el corazón, sino externamente. Podemos decir que somos cristianos de la boca para afuera, pero en el corazón podemos no amar a Dios. Podemos cantar canciones cristianas de la boca para afuera, pero en el corazón podemos no creer lo que cantamos y no vivir lo que cantamos. Podemos decir, te amo Dios, tu amor nunca me falla, pero en el fondo, en mi vida, en lo profundo de mi corazón, no vivo como alguien que ama a Dios, sino como alguien que se ama a sí mismo. Incluso puedo cantar alabanzas que me hagan sentir bien, solo para sentirme bien. Entonces allí no estoy amando a Dios, me estoy amando a mí, cómo yo me siento, es lo más importante. Si me siento bien o me siento mal. Entonces acá dice, estarán sobre tu corazón. Profundiza los principios de la palabra de Dios. Y es importante, la primera clave para transmitir y ganar a los nuestros es primero yo, interiorizar los principios de Dios. Tienen que ser profundos para mí. Tiene que ser mi ADN, mi esencia. La palabra de Dios, los principios de Dios tienen que estar en la esencia de mi ser. No puede ser relativo para mí un principio de la palabra de Dios. Tiene que ser mi esencia. Una vez más, tiene que estar en lo profundo de mi ser. Cuando yo descubro en la palabra de Dios un principio, aprendo un principio, inmediatamente es mi responsabilidad profundizarlo en mí. No puedo relativizarlo. La oración no puede ser relativa a mí porque es un principio de Dios. El estudio de la palabra de Dios no puede ser relativo para mí porque es un principio de Dios. El adorar al Señor no puede ser relativo para mí porque es un principio de la palabra de Dios. El tener comunión con Dios todos los días no puede ser relativo para mí porque es un principio. Por lo tanto, todos esos principios los tengo que profundizar en mi ser y tiene que ser parte de mi ADN. Somos chimotanos, ¿verdad? Yo digo somos chimotanos, no soy limeño, y ahora me van a entender por qué somos chimotanos, porque chimotano que no come ceviche no es chimotano, ¿sí o no? Nos encanta el ceviche. Es más, o sea, nuestro ADN de chimotano está ligado inmediatamente al ceviche, sí o sí. O sea, es imposible que un chimotano no coma ceviche, está negando sus raíces. Aunque le dé gastritis, igual come su ceviche. Hermanos, ese ADN, eso enraizado en su interior, para la persona que nos identifica como personas de un lugar, o que como que nos da el color de piel,
el tipo de cabello, los principios de la palabra tienen que estar enraizados en esa persona. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, profundízalo, conviértelo en tu identidad. No podemos jugar con Dios, no podemos jugar a la religión, no podemos decir soy cristiano solamente de la boca para afuera y no estar eso sobre mi corazón. Amén, gloria a Dios. No puedo decir que amo a Dios y su palabra está de lado en mi vida. Entonces, los nuestros verán en nuestro ser si hay coherencia entre lo que decimos ser y lo que realmente somos. Los nuestros, los que nos conocen, los que viven con nosotros, van a ver si tenemos temor de Dios o no tenemos temor de Dios. Ellos verán. Pero la primera clave para transmitirlo es que nosotros primero lo pongamos en lo profundo de nuestro ser. Después, en el versículo 7, nos dice, y las repetirás a tus hijos. Ahí nomás, nos quedamos en las repetirás a tus hijos. Esta palabra, repetir, en el original habla acerca de pasar algo como quien haciendo un hueco e introduciendo eso que pasas en ese hueco que tú haces. O sea, si yo quiero pasarle algo a Rocío, entonces para que quede bien impregnado en ella, voy a hacer un hueco en ella, ¿no? Y voy a meterlo en lo más profundo, en ese hueco que estoy horadando, y ahí lo voy a dejar, como para que no salga rápido, sino se quede bien adentro, se quede bien insertado en ella, en la persona a la que le estoy transmitiendo. Y la segunda clave es la transmisión. Pero hermanos, una transmisión de los principios de Dios y de la palabra de Dios a nuestros hijos, a los nuestros, no de forma superficial, sino de forma profunda. No debe ser para los padres una alternativa que nuestros hijos lean la Biblia u oren al Señor o se comporten como hijos de Dios. No debe ser una alternativa que le damos los padres cristianos a nuestros hijos el congregar en la iglesia, por ejemplo. Si para nosotros es vital congregar, tenemos que transmitir eso a nuestros hijos. Recuerdo cuando niño y cuando entra la adolescencia, porque no es fácil criar hijos, los hijos tienen etapas y cuando son chiquitos, ellos van contigo a donde tú los llevas, hasta que tienen 10, 11 años, siguen yendo, pero ya empiezan a cuestionarlo, ¿y por qué tengo que ir? ¿Y por qué voy a ir? Y ya cuando entran a la adolescencia es más difícil todavía. Pero recuerdo que nosotros aprendimos que si estábamos todavía bajo el techo de nuestros padres, y recuerdo que papá no lo ponía claro, mientras estás bajo mi techo, los domingos nosotros vamos al culto y tú vas con nosotros. Y si no estás dispuesto, hijito lindo, ahí están las puertas abiertas, te alquilas tu cuarto, te alquilas tu casa, te alquilas tu departamento, velas por ti, y yo te voy a recibir cada vez que me vengas a visitar, pero solo serás visita, esta no es tu casa. Porque no es negociable mis principios. Los que están bajo mi techo se amoldan a mis principios y a mi estilo de vida. Transmitir, hacer un hueco y meterlo en lo profundo, enraizarlo, orar. Esa es la segunda clave. Entonces la primera clave, ¿qué cosa es? Interiorizar. Para mí ese principio tiene que estar claro. Para mí no puede ser negociable. Haya luz o no haya luz. Yo tengo un horario como creyente que el domingo a las 9 de la mañana voy al culto. Uy, no hay luz. El pastor de repente se quedó dormido, se olvidó su despertador, se le apagó. No creo que haya culto hoy día. Con luz o sin luz, hay culto. Porque la adoración al Señor es un principio no negociable. Y así se salva el mar.
Pues vendremos nadando y en canoa, pero adoraremos al Señor en este lugar, porque es un principio adorar al Señor como iglesia, congregar, es un principio. Eso debo transmitir a los míos. Cuando nos sentamos a la mesa a comer, un principio es dar gracias por los alimentos. Y eso no es negociable y no debe ser negociable en la casa. Eso hay que transmitirlo. Es triste cuando se ve familia que uno come en un momento, otro come en otro momento, o comen todos adorando al televisor. Eso no es un principio. La transmisión es eso, los principios de Dios transmitidos en la vida cotidiana, pero también en la palabra. Hay que transmitirlo enseñando a los nuestros, hablándoles, cantándoles, de acuerdo a la etapa, de acuerdo a la edad. Cuando son niñitos, gracias a Dios hoy en día tenemos la internet, las redes sociales, tenemos un montón de materiales en nuestros tiempos. Antes nuestros padres, cuando éramos niños, nuestros creyentes, tenían que coger una pandereta, un bombo y una guitarra para enseñarnos coros. Ahora fácil, hermano, puede prender usted YouTube y poner coros cristianos para niños. Tiene usted a Viper, tiene a varios. Antes de ponerle el Cartoon Network, el Disney, no sé qué otros dibujos más. No es posible que un padre cristiano le ponga más dibujos del mundo a su hijo que dibujos cristianos. El hijo de un creyente debe conocer más del superlibro y de héroes cristianos y de héroes de la fe que de héroes del mundo. El hijo de un creyente no puede pretender ser Barbie si primero no aprende y quiere ser como David. Y hay historias que podemos encontrar bíblicas, que podemos encontrar en la internet como aventuras para niños. Usted tiene que filtrar. Esa transmisión viene con una regulación completa. ¿Qué más? La tercera clave, para no explayarme mucho. ¿Qué dice? Después dice, y las repetirás a tus hijos. Después, ¿qué dice? Y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La tercera clave es compartir. Y esto es en todo tiempo y en todo lugar. Al levantarte, compártele de Dios. Cuando se duerman, compártele de Dios. Cuando sales, compártele de Dios. Cuando estás en casa, compártele de Dios. Busca siempre la oportunidad necesaria para compartirle de Dios. Es interesante y muy lindo ese texto cuando nos dice y nos lo pone de esa manera, ¿no? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, ¿no? Y hablarás con ellas estando en tu casa y andando por el camino. O sea, cuando estás en tu casa, pero cuando sales a algún lugar, comparte del Señor en ellos. Pero cuando te acuestas y cuando te levantas, también. Cuando te vas a hacer compras, compártele del Señor a tus hijos. Pero ¿de qué manera, pastor, que tiene que ver la ropa que compran, las zapatillas que compran? Si eligen zapatilla blanca, zapatilla negra, zapatilla azul, ¿de qué manera le puedo hablar del Señor? Bueno, dile que gracias a Dios le puedes comprar las zapatillas porque Dios provee todo. Cuando vas a comprar ropa, bueno, enséñale al Señor, enséñale a elegir la ropa. Y dile que el Señor nos enseña, por ejemplo, a los hijos de Dios, qué tipo de ropa. Dice que tiene que tener un tipo de vestir recatado. ¿No es así? Como hijo de Dios. Y así vas filtrando el tipo de ropa incluso que tus hijos se ponen. Ahora cuando tú vas a los supermercados, a veces yo digo, es un buen negocio vender ropa porque vas a Zara, vas a Ripley y pues, ¿cuánto será? ¿No? 25 centímetros de tela serán, ¿no? Y 125 soles, unos chores, pero que no completan ni los 20 centímetros, ¿no? Y yo, ¿cuánto de jean han gastado en este chor? ¿No? 25 centímetros a lo mucho, Lenny, que tú que eres costurera, ¿no? Tanto se gasta en un short. Los jeans vienen de 1,5 metros de ancho, de 1,60 m de ancho,
sobrado el ancho, y ahí para abajo no tiene ni 15 centímetros algunos chores. Yo digo, ¿y cuántos están? 120 y tantos. Acá no hay ni 30 centímetros de jean. Y encima todavía roto. Las chicas van a ir a comprarse un polo y yo digo, a veces la manga, que es manga corta, es más larga que la parte del cuerpo. ¿Cuánto ahorran en tela? Entonces, allí es un momento y una oportunidad para hablarles a nuestros hijos. ¿Qué es lo que enseña el Señor acerca de cómo un hijo o una hija de Dios debe vestirse? Una linda oportunidad para hablarles. ¿Qué es lo que Dios? Y hasta cierto punto comparar. Sí, cuando vas a la calle a veces vas a encontrar gente, por ejemplo, en las noches, los sábados para domingos, cuando llegas después de las 10, 11 de la noche, ¿cómo encontramos a las personas en el barrio? Un bullón, ¿verdad? Y hay gente que pues se da su pachanga. ¿Qué le puedes decir a tus hijos? Es la oportunidad para hablarles. Escucha la letra, ¿qué dice? Esto. ¿Tiene coherencia? ¿Es bueno para construir tu mente? ¿Hace bien esta letra? Los que tenemos hijos que ya están pasando los 10 años, no sé si en algún momento el hijo te ha llegado hasta tarareando canciones que lo escuchó en la calle. Bueno, detéctalo y date un tiempo y siéntate con tu hijo o con tu hija a conversar. A veces lo primero que hacemos es, ¿qué está diciendo? ¡Satanás, sácate del mundo! Siéntate. Hijo, te escuché tararear esto. Muy bien. A ver, ¿qué dice la letra? Esto. ¿Qué significa? Ya conversando, a veces mi hijo me pregunta, ¿no? Le digo, ¿escuchas esa letra? Sí, dice que tú eres bellaco, ella es bellaca, porque así dicen las canciones ahora del mundo. Yo le digo, el único bellaco que yo conozco es el plátano bellaco de la selva, que lo madura así es rico. O sea, está diciendo que ustedes son un plátano para freír, que las chicas son un plátano para freír. ¿Te das cuenta de la incoherencia, hijo? Sí, no es incoherente. Por ejemplo, mi hijito que tengo una edad, cada vez que pasa por una de esas canciones, de esos lugares donde hay barberías y esas cosas, ponen unas canciones. Papá, tienes razón, me gusta escuchar la letra, de verdad que es basura, ¿no? Sí, es basura. Porque hoy en día hay canciones, escuchas en la calle y su contenido es sucio. Es como para echarlo al tacho de basura, es basura. Su contenido es, perdonen hermano la expresión, es cuerpo. Es pornografía hablada. Pero hay niños que están escuchando y los padres están acostados. Y el padre no filtra eso. Sí, papá, es basura. Sí. ¿Tú crees que es bueno y te hace bien al cerebro que escuches eso? No. Todo lo que es oportunidad para compartir. ¿Qué dice el Señor? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. ¿Te ayuda esto a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro? No, es sucio. Por eso que un creyente no debe escuchar. Alguna vez en el colectivo he tenido que decirle a la persona que está manejando, por favor apaga, baja tu volumen. No puedo soportar ese tipo de cosas. No es bueno ni para mí ni para los míos. No podemos ser pasivos en la crianza de nuestros hijos, sobre todo en los principios de la palabra de Dios. Sobre todo en este tiempo, amados hermanos, donde la situación moral y ética está muy relativizada. En estas últimas semanas, en los últimos meses, último mes, 1 o 2 meses máximo, una mujer peruana de la selva del Perú se ha hecho muy famosa. ¿Y cómo lo pintan los medios, las redes sociales? Como una humilde mujer, madre de familia, esposa, que salió desde abajo y de pronto hoy es famosa gracias a que es humilde y es sencilla. Pero cuando tú ves por qué es famosa es por una coreografía obscena. Porque no hay otra forma de definir esa verdad. Aunque sea una mujer humilde,
aunque sea una madre de familia. Peor todavía siendo madre de familia. ¿Qué ejemplo va a dar a sus hijos haciendo esa escena? ¿Qué ejemplo qué admiración puede tener su hijo pequeño para con ella haciendo esa escena? Pero hoy en día todo eso, uy, qué encomiable es eso, qué admirable es eso, qué lindo es eso. ¿Qué opinarán nuestros hijos? ¿Y qué opinamos nosotros? Enséñalo en todo momento, toda circunstancia. A veces lo más fácil para los padres es, no hables de esto, no hablemos de esto. No, ponlo en el tapete, ponlo sobre la mesa y conversa. Sobre todo cuando los hijos ya están entrando a la adolescencia. No trates a alguien que ya está pensando profundamente como alguien que no piensa. Conversa, discute, llévale a pensar y a evaluar a tu hijo. Tómate ese tiempo. Toda situación y todo tiempo es necesario. Cuando te levantas, lo primero que tienes que decir es: ¿le has dado gracias a Dios por un nuevo día? Cuando duermes, tus hijos saben que tienen que orar antes de dormir. Tienen que saberlo. En todo momento, en todo tiempo. 1 o 2 días a la semana, a veces por el trabajo no se puede, pero al menos un día a la semana, júntense en la casa, tomen un tiempo para cantar juntos, para abrir la Biblia, para leer la palabra de Dios, para estudiar las Escrituras. Pero mi hijo todavía es chiquitito, cuanto más chiquito mejor. Mejor, porque el principio de la palabra de Dios tiene que estar insertado desde pequeñito. Entonces, compartir en todo tiempo y en todo tiempo y en todo lugar. En todo tiempo y en todo lugar. Y el versículo 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo cuarto es señalizar. Hacer señalización de los principios de Dios. ¿Usted ha entrado a un supermercado alguna vez o a algún mall? ¿Ha visto las señales? Ahí en las paredes, ¿no? Una S, zona segura en caso de sismos. Usted quiere buscar al baño y empieza a buscar las señales, ¿no? A, flecha para allá, SS, HH, A, servicios higiénicos para allá. Y inconscientemente está grabado o no está grabado, ¿sí o no? ¿Alguna vez a alguien en el supermercado le ha dicho: mire señor, donde dice SS, HH, ahí es el baño? ¿Eso significa que es el baño? No. Porque siempre vemos allí, siempre vemos allí, siempre vemos allí, siempre vemos allí. Ya sabemos que ese letrero que dice SS, HH es la señalización de servicios higiénicos, ¿no? Y hay una flecha que guía, y esa flecha, la punta, es la dirección a donde tenemos que ir y a dónde está. Lo sabemos, porque desde chiquititos hemos visto esas señales. ¿Sí me dejo entender? ¿Qué le está diciendo a los padres? Escribe la palabra de Dios en los dinteles de tu casa, en las puertas, entre tu frente. Señala la palabra de Dios en los tuyos. Señala los principios de Dios en tu casa. Vas a decorar tu sala. ¿Qué cuadrito vas a poner? El Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué vas a poner en tu casa? La Santa Cena. Vas a decorar el cuarto de tu hijita, y qué lindo, un pony. Ah, qué bonito, qué lindo. Los ponis son lindos. Sí, son lindos los ponis, claro. Qué bonito. Pero ¿qué le va a enseñar el pony a tu chiquito? ¿Qué se va a grabar en su mentecita desde pequeño? Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Nos está dando la estrategia para grabar en el subconsciente de la mente de los nuestros los principios de Dios.
Una Biblia abierta no será suficiente, al menos cuando son chiquitos todavía. Versículos bíblicos cortos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté y dormí y me levanté, porque Jehová me sustentaba. ¿Sabe a qué edad lo aprendí yo? A los 7 años. Ahora ya tengo 44, no me olvido. No tenía dinteles, no tenía ventanas. Aquí está mi hermana, no teníamos ventanas, nuestras ventanas eran telas, con clavos en la pared porque era ladrillo con barro en la casa. Mi mamá cogía clavos, ponía las telas porque vendía telas, y el clavo ahí bien clavado. No teníamos los grandes cuadros, pero lo poco que teníamos era palabra de Dios. Yo recuerdo un cuadro acerca de unas frases en la casa desde niño que decía: se busca su nombre, Jesús, su profesión, médico. Y así poco a poco iba hablando acerca de Jesús. Después me enteré que era una canción, pero lo primero que aprendí era lo que estaba allí. Uno de los pocos cuadros que recuerdo, pero lo recuerdo hasta ahora. ¿Cuál es la primera imagen que se van a llevar tus niños? Y que se van a grabar en su mente hasta cuando fuere viejo. Señaliza tu casa con la palabra de Dios. En la puerta, adentro, afuera, en todo lugar. En todo sitio. El pescadito que dice Jesús debe abundar en todo lugar. No el pescadito del frepado. No. Ni de la de Mimpo, ¿no? Que dice la palabra de Dios. Hermanos, cuán importante es entender que el Señor nos ha dejado herramientas, nos ha dejado una responsabilidad, pero nos ha dejado herramientas a usar. No nos ha abandonado en esta función y en esta responsabilidad que nos compete como padres, ni como aquellos que tenemos que velar por otros que vienen después que nosotros. ¿Cuál es el corazón de Dios o la intención primaria de Dios ante este mandamiento que da su pueblo? Es que sus principios sean transmitidos de generación a generación y a generación. Cuando no cumplimos esa responsabilidad, puede que haya una generación que se pierda. Y es triste cuando una generación se pierde, porque cuando una generación se pierde, puede que una sociedad se pierda. Y cuando una sociedad se pierde, hermanos, puede que una nación completa se pierda. Qué triste sería que los cristianos tengan hijos exitosos en el mundo, pero fracasados en las cosas espirituales. Porque ¿de qué le vale al hombre que gane el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué le valdrá a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu sobrino ser un profesional exitoso o un empresario exitoso cuando el día que se muera no se lo va a llevar y lo peor de todo, se irá condenado al infierno? Viviré en la perdición. ¿De qué le sirve? ¿De qué vale? ¿De qué vale yo luchar con eso solamente y no velar por los principios espirituales en la vida de los niños? Hermanos, nuestro primer compromiso para aquellos que somos padres es transmitirles. Yo sé que acá hay solteros, pero esto que tiene que ver conmigo. Algún día tendrás hijos. Y es bueno que lo sepas desde ahora, porque esto yo lo aprendí desde antes de tener hijos. Es bueno que lo sepas desde ahora, para que cuando tengas hijos no digas nadie me dijo. Es bueno que lo sepas desde ahora. Hermano, hermano, amada hermana, el mundo presiona para que hagamos cosas diferentes a lo que la palabra de Dios enseña. Y cada vez va a presionar más, y va a presionar más, y la presión va a ser más fuerte. Muy dura.
Y podemos en algún momento hasta cansarnos y soltar la cuerda. Hay momentos que por luchar por esto tendremos que hacer lo que nadie hace. Y nos tendrán que ver como marcianos. Recuerdo que el primer paseo que fui con mi hija mayor, inicial de 4 años, allí en Lima se fueron a paseo a la Granja Villa, si no me equivoco. Y me tocó a mí acompañar. Entonces subieron al carro, es una movilidad contratada. ¿Y saben qué? La profesora le dio un USB al chofer. El chofer puso la música de la profesora. Y la música era reggaetón. Me indigné. Y le dije al chofer, apaga eso, por favor. O yo me bajo. Son niños de 4 años. Con música para niños. Con música didáctica para niños. Y esto cada vez era peor. La profesora pasándole al chofer música reggaetón. Y hace cerca de 8 años. Porque ahora mi hija tiene 12 años. Tal vez ella no lo recuerda. Pero si yo no hacía eso, entonces en el subconsciente hubiese tenido un viaje de 1 hora escuchando música inadecuada en su mente y pequeño, y todos los niños que estaban ahí. Yo no sé los otros padres, pero yo luchaba por los niños, porque tenía una responsabilidad como padre. Y todos los papás y las profesoras me miraron como diciendo, ¿y este marciano? ¿De dónde salió? Yo estaba luchando por la mía. Nos corresponde a nosotros a veces hacer lo que todos no hacen. Y no podemos echarnos para atrás. Y no podemos acobardar. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por los caminos y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en tus postes de tu casa y en tus puertas. No está el parlantito. Ese parlantito que hoy día hemos alabado de mi esposa es una bendición. Y recuerdo que cuando teníamos que venir de Lóbalo hasta aquí, siempre nos encontrábamos con que los choferes también de la burra ponían pues sus canciones inadecuadas del mundo. Entonces mi esposa me dijo, oye, tú eres loco, ¿no? Bueno, sí, tengo que hacerlo, no soy. Esto funciona con Bluetooth. Yo cuando veía música inadecuada, cogía mi celular, ponía música cristiana y donde yo me sentaba, allí en la burra con mis hijos, ponía alto volumen y me ponía a cantar. No sé si alguna vez me han visto, si no me han visto, bueno, gracias a Dios. Pues un día me ven con mi bulla así, en la música, en la burra, por allí. Hermanos, cuando vayas por el camino, bombardea a tus hijos de la palabra de Dios. Hoy el Señor nos ha dado herramientas. Hoy el Señor nos ha dado herramientas. No dejes que el mundo absorba a tus hijos. Y sabes que un especialista en crianza de hijos dice algo. Si tú quieres que tus hijos se pierdan, ¿sabes qué? No te debes esforzar mucho. No te vas a esforzar mucho. Te tengo una buena noticia si quieres que tus hijos se pierdan. No te esfuerces mucho. Es más, no tienes que hacer nada. El mundo se encargará de hacer que tus hijos se pierdan. Porque el mundo ya está trabajando para que tus hijos se pierdan. Entonces solamente siéntate, sé pasivo, no hagas nada, tus hijos se van a perder. Pero si no quieres que tus hijos se pierdan, tienes que trabajar mucho más de lo que el mundo trabaja. Por eso que el Señor dice, hace más de 3000 años, porque esto fue
cuando estés en tu casa, pero también cuando vayas por el camino. Lleva tu radio, ponle música cristiana. Habla con ellos de Dios en el camino. Cuando los recoges del colegio, en el camino, háblales del Señor. Compárteles principios, compárteles los pensamientos. Si tienes que pasar por algo al cual hacerles observar y de pronto denunciar el pecado del mundo, detente y diles: mira esto, ¿qué opinas? ¿Te parece inadecuado? Bien, es inadecuado. Sí, es inadecuado. Está mal. Pero nuestra función es hacer el trabajo de transmitir los principios de Dios a la siguiente generación. Si Dios te ha dado hijos, es tu función primera. Lo otro es añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hay padres que priorizan el éxito profesional y no el éxito espiritual. Triste sería. Si buscas primero el reino de Dios, debes llevar que en tus hijos tienes que buscar primero el reino de Dios. Lo demás, hermanos, no es difícil. Lo demás no es difícil. Caerá solo. Vendrá solo. Porque un joven con carácter de Dios naturalmente se va a esforzar en todo lo que haga y va a ser responsable en todo lo que hace. Y la bendición de Dios vendrá sobre él y el Señor le abrirá puertas, claro que sí. Entonces, tendrá la bendición de Dios. Pero alguien que no es así, buscará medios, como hoy en día a lo que nosotros a nuestros políticos les acusamos, ¿no? Ellos no son, pero a veces nosotros también por lo bajo hacemos cosas inadecuadas para el éxito supuestamente de nuestros hijos. Y eso no es bueno. Transmitamos, hermanos, a la siguiente generación los principios de la palabra de Dios. Enfoquémonos en ganar a los de adentro, en ganar a los nuestros. Nunca está de más hablarle del Señor, aunque se aburran, aunque se cansen, porque ya llega una etapa donde te dicen: papá, eso es de tus tiempos, qué aburrido. Bueno, hoy será aburrido para ti, mañana me entenderás. Pero yo no voy a dejar de hablarte del Señor, hijito. Yo no voy a dejar de hablarte del Señor, hijita. Aunque te incomodes, estarás incómodo ahorita, pero yo te seguiré hablando del Señor. Aunque llores hoy, aunque reniegues hoy, pero conmigo no irás. Esto yo no te voy a permitir, porque esto no le agrada a Dios. Más bien te voy a llevar a inculcar siempre acerca de lo que agrada a Dios. Y ese va a ser mi trabajo, ese va a ser mi enfoque. Termino con esto, hermano. Si usted es cristiano y cree que por tener una actitud pasiva para con los suyos va a pasarla tranquila y va a pasarla bien, déjeme hablarle de dos cosas para terminar rápidamente. En primer lugar, el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y dice que la sal que no sala no sirve para nada. Pero no solamente no dice que no sirve para nada, sino que dice la echan afuera y la pisotean los hombres. No creas que la vas a pasar fácil si no salas a los tuyos, si no transmites a los tuyos. Pasarás vergüenza, posiblemente. Serás avergonzado, posiblemente. Pasarás dolor, pasarás tristeza, posiblemente. Y lo segundo, hay un hombre en el Antiguo Testamento llamado Elí, que sus hijos hicieron cosas terribles. El Señor le dijo: tus hijos están haciendo esto. Elí fue y les dijo: hijitos, no es bueno lo que ustedes hacen, no está bien lo que ustedes hacen. Y allí se quedó. Y el Señor le dijo: Elí, el juicio mío va a caer sobre ti y tus generaciones serán acortadas. ¿Y por qué? Porque no estorbaste a tus hijos. La fe no se obliga.
porque nace del corazón. Y es una respuesta personal. Yo no puedo obligarle a mi hijo a creer en Cristo. Yo le puedo hablar de Jesucristo. Y puedo seguir hablándole siempre de Jesucristo, pero yo no puedo meterme en su cerebro ni en su corazón para que él acepte a Cristo, para que ella acepte a Cristo. Pero sí tengo una responsabilidad como padre cuando mi hijo empieza a optar por el mal camino. Esa palabra estorbar, en el original hebreo, tiene una idea de ponerse como un muro de contención. A tal punto que la persona que pase por ese muro encuentre tal resistencia que aunque quiera perderse no lo haga, porque no va a poder pasar ese muro. Y el Señor le dijo eso a Elí: ok, tus hijos querían perderse, no lo puedes obligar, pero ¿sabes qué, Elí? Tú tenías que estorbarlos. Tenías que ser ese muro de contención, pero que ellos sientan el remesón de que no está bien y que tú no estás de acuerdo que se pierdan. Ellos tendrían que sentir ese remesón fuerte, pero no lo hiciste. Les dijiste: hijito, no está bien que lo hagas. Y tus hijitos siguieron haciéndolo. A esa edad, ¿quién obedece? Con esas palabras: ay, hijito. Ay. Si ellos estaban empecinados con el pecado, lo que tenías que hacer, Elí, es ponerte como un muro de contención. No. Si es posible, sacarlos del sacerdocio. Si es posible, cortarles todo tipo de presupuesto que los lleve hacia el pecado. Todo tipo de presupuesto que los lleve hacia el pecado. Con los chicos que tienen en la adolescencia, pronto aparecerán las invitaciones para ir a los quinceañeros. Quiero ir al quinceañero. Muy bien, yo recuerdo cuando niño. ¿Vas a ir al quinceañero? ¿Sí? ¿De quién? ¿Es de una prima? Ya, muy bien. ¿Con quién vas a ir? Solo no vas. Pero papá, ya tengo 15 años, estás en mi techo, solo no vas. Ya tengo 16, los tíos van a ir. Yo conozco